La humanidad se divide entre aquellos que disfrutan metiéndose a la cama por las noches y aquellos quienes les desasosiega irse a dormir. Los primeros consideran que sus lechos son nidos protectores, mientras que los segundos sienten que la desnudez del duermevela es un peligro. Para unos, el momento de acostarse supone la suspensión de las preocupaciones. A los otros, por el contrario, las tinieblas les provocan un alboroto de pensamientos dañinos y si por ellos fuera, dormirían de día como los vampiros. Atención con esta nota que abre esta maravillosa novela, porque esta división entre las personas que van a dormir pensando en descanso, en paz, en tranquilidad, en protección, frente a las personas que van a la cama con preocupaciones, con temores y que preferirían dormir en el día porque la noche es un tiempo complicadísimo, más allá de esta cosa como de sustos hollywoodenses y tonterías de esas, sino por una angustia vital, una angustia que ahí permanece, dolores que están guardados, va a ser también la diferencia con la que vamos a cerrar, no exactamente esta, pero con otra, con la establecida también por dos tipos de personas para cerrar este espléndido trabajo. Se trata de alguien consentida en este espacio de Master Vidal en YouTube. Hoy es 28 de mayo del año 2023 y te vamos a entregar el análisis desde nuestra perspectiva, desde los niveles de lectura, de Instrucciones para salvar el mundo. Una muy bella novela, medianamente complicada con respecto a las novelas de esta maravillosa española Rosa Montero, porque normalmente su literatura en general es que es relativamente sencilla, pues se deja muy fácil de leer, es apasionante, en un par de sentadas terminas con una novela, no puedes dejar de leerla porque te llama de lo atractiva que es, de lo divertida, en fin, tiene montones de ventajas la novelística de la maestra Montero. Esta es ligeramente más complicada porque no, porque no arranca propiamente del principio al fin, no es un clásico de había una vez y te empieza a contar la historia. Nos encontramos ya, son tres historias entrelazadas que en algún momento se conectan, en algún momento tienen relación, pero nos arrancamos como sin antecedentes de una de ellas y por eso ahí uno va como diciendo, ok, a ver, no me queda muy claro, pero en realidad es una cuestión bastante ligera. Después, una vez que lo pescamos, fluye pero perfectamente la novela y tiene sentido. Esta maestra es particularmente buena en el sentido de que el tema que ella quiere tratar, la forma se adapta al tema, la forma se adapta a lo que ella nos quiere contar. No está haciendo una búsqueda de convenciones literarias por adornarse, para que podamos decir nosotros cuánto sabe, etcétera, etcétera. No es su intención. Ella sabe que el mensaje que tiene va a ser modificado o tratado a partir de la forma más fluida, más importante, más poderosa para destacar ese mensaje. Entonces, por eso es que tiene sentido, porque lo que le va a pasar a nuestros personajes en esta historia para salvar al mundo, instrucciones para salvar al mundo, en realidad le va a pasar a la comunidad, a su propia ciudad y por supuesto pues al mundo entero, en tanto que somos humanos los que participamos de esta convención literaria junto con ella. Y de hecho arranca diciendo, la humanidad se divide entre aquellos que disfrutan metiéndose a la cama por las noches y aquellos que les desasosiega irse a dormir. Por otro lado, y de manera, intentaré ser muy breve, hay un planteamiento que no está en la novela como tal, no lo establece la maestra Montero, pero que podríamos relativamente forzar ligeramente, y es a partir de la narrativa de existencia que tenemos cada uno de nosotros. Eh, el trabajo psicológico y el trabajo interiorizado de cada uno de nosotros para conseguir ir a la cama, ir a dormir, con disfrutándolo, metiéndonos a la cama para descansar y pasar muy buenas noches, o meternos con desasosiego, con el asunto complicado de no acaba de gustarme la experiencia nocturna. Si estás en la segunda opción, hay manera de hacer esa modificación, se requiere trabajo, energía, voluntad, un montón de cosas, pero hay manera de darle la vuelta. Por eso es que también la novela se llamará Instrucciones para salvar al mundo.
Empecemos por el mundo de nosotros, básicamente, y esa va a ser la tarea que nos va a mostrar a partir de los personajes que serán como los guías, pues, de esta historia. Es, sin duda alguna, como muchas de los trabajos de la maestra Montero, un camino espiritual que los sostiene, que está por debajo de una realidad sencilla, cotidiana, en muchas situaciones divertida. En este caso tiene cierta melancolía, a diferencia quizá de otras, hay un asunto aquí, un dejo de de un Madrid contemporáneo, que estas noches madrileñas, estas situaciones en las afueras de Madrid, afuera está esta vida que no tiene que ver como con esta pulcritud de las capitales europeas, ¿no? Esta especie de presentación turística que tienen algunas de las ciudades más importantes de la cultura occidental, pues en específico aquí de Madrid, de Europa como tal, y que alrededor de la ciudad es donde se mueven las sombras y es donde se hace en mucho sentido la vida a profundidad, la vida cuestionada, no desde un escritorio académico, sino en realidad de la gente común que habitamos las distintas ciudades. Bueno, vamos a arrancarnos. Solo anunciarte también, por eso te decía que la maestra Montero es una de las consentidas de este canal. Con ella ya hemos trabajado, esta sería nuestra sexta obra de la maestra Rosa Montero. Que no dije el dato, ella nació el 3 de enero de 1951, es decir, tiene 72 años y nació en Madrid, España, y sigue trabajando a plenitud. Aquí tenemos por orden alfabético en este canal cuatro novelas y un texto maravilloso de búsqueda que podríamos llamarle un ensayo propiamente. Tenemos Bella y Oscura, que es la más reciente antes de esta que estamos trabajando en este momento, El peligro de estar cuerda, La buena suerte, La carne y La loca de la casa, que en realidad esta loca de la casa fue con la primera que a mí me enganchó hacia la literatura de la maestra Montero. Bueno, arranca una de las situaciones principales. Tenemos a un tipo muy enojado con la vida que no acaba de decirnos qué le pasa. Solo sabemos que está muy malhumorado, muy neurótico. No está como en el límite de atentar contra su vida. No lo menciona, pero sabemos que hay ahí un profundo dolor guardado por algo. Y conforme va entrando en circunstancia con otros personajes madrileños o de los alrededores de la ciudad, es que se va armando este canal de las historias de lo que les está pasando a los personajes. Y que es donde nos enteramos que es aquí lo que más destacamos, el camino espiritual, el camino de reconciliación, el camino del logro de la paz, del perdón, de la purificación en el mejor de los sentidos espirituales, para conseguir justamente esta especie de luz, de nueva oportunidad, a partir de lo que la vida les arrancó, los sacudió, etcétera. Como gran literata que es la maestra Montero, no va a dar el menor de los consejos. Quizá no lo guarda tanto, quizá por ahí aparece con relativa facilidad, lo cual está muy bien, porque es muy divertido y nos hace fáciles las cosas en el mejor de los términos. Es decir, a mí me parece que una especie de principio ético-artístico de la maestra Rosa Montero debe ser que la pasemos muy bien cuando leamos sus trabajos, entretenernos. Y a ese proceso de entretenernos y de pasarla muy bien mientras la acompañamos en la lectura es que aprendemos, que inconscientemente trabajamos episodios que tienen que ver con nuestra espiritualidad, nuestra ética, etcétera, etcétera. Ya toda la ganancia que enriquecedora que trae el proceso de presentar una obra de arte absolutamente bien hecha, digna, divertida, etcétera, etcétera. En este viaje, que en realidad podría decirlo cualquiera de los personajes, y que lo está cantando como tal la novela, uno de ellos dice, ¿dónde estoy? Se preguntó de pronto, desconcertado, con un súbito sobrecogimiento, un pellizco de pánico, un mareo, una crisis, sin duda alguna, pues. En el cementerio se contestó, acabo de enterrar a Rita. Rita es la esposa muy amada de un matrimonio muy largo, muy, muy cercano entre Rita y nuestro personaje, que es un taxista. Acabo de enterrar a Rita y de nuevo la tranquila nada en su interior, ni un latido en el pecho, ni un pequeño recuerdo en la memoria, y la quietud de la muerte sosegándolo todo. Esta, esta conciencia
todavía no clara, todavía no bien interpretada, pero que ahí está. Esta paz, este llamamiento cuando se va mi pareja es un llamamiento a acompañarla o a quedarme a vivir el resto de mis días, pero también justo desde la paz, desde la tranquilidad, desde la más sana, esta palabra creo que mejor sí la voy a decir porque ya la pensé, desde la más sana resignación, que la descompondría en desde la más sana reasignación, una reasignación de mis tareas vitales, una reasignación de mis estructuras éticos, sociales, políticas, culturales, sobre todo me parece espirituales, sería por ahí. Para eso vienen como los grandes madrazos en la vida. Este hombre se ha quedado viudo y está muy molesto porque él cree en sus conclusiones sin saber demasiado bien qué está pasando en la realidad, no sin saber demasiado bien, sin saber qué está pasando en la realidad como tal, sin revisar si la gente de la cual él se sintió afectado tiene circunstancias que provocaron ese desenlace, porque el asunto es que él pierde a su esposa, él cree que por un descuido médico, y entonces su razón de vivir ahora es el odio brutal al médico. Su ética y su cultura y su religión no le permite asesinar al médico, pero él sabe que vivirá el resto de sus días odiando a ese perverso y maldito doctor. Y en ese camino espiritual es que se va a resanar su posibilidad, llega entonces, se encontrará con el doctor y cambia radicalmente su encuentro a partir del proceso que él mismo ha vivido. Bueno, pues aquí está el planteamiento. Daniel se dio cuenta de que allí dentro él se había permitido jugar a sentir. Casi se le había olvidado cómo era eso de tener sentimientos, porque llevaba demasiado tiempo anestesiado, anestesiado por el dolor, por la soledad, por la angustia, por puros procesos mentales, y entonces volvió a revivir, a restablecer la posibilidad de sentir. Un día advirtió que se había quedado sin emociones. Esa nada podríamos decir que es cancerígena en términos espirituales y en términos psicológicos. En realidad, la conciencia de criminal ya la tenía. A menudo soñaba que había matado a alguien, que había cometido un asesinato, y aunque nunca llegaba a saber cuál era la víctima ni por qué lo había hecho, cuando despertaba, esto sucedía en los sueños, seguía conservando la sensación de culpa, esta brutal culpa que implica que nuestra parte, esta que trabajaron, pues que seguramente desde Freud y después con mayor especificidad trabajó Carl Gustav Jung, y que nos negamos, porque además no sabemos cómo manejarla. La queremos ver como una situación con la cual se negocia, se dialoga, se vive como en realidad, como en la realidad cotidiana que trabajamos. Y hay que abordarla y hay que trabajarla desde otros aspectos, desde otras situaciones, desde diferentes intuiciones. No tiene necesariamente el proceso del razonamiento intelectual, pues. Entonces, aunque sueña, aunque este lado oscuro aparece en los sueños, aparece en la parte nocturna, en esto que nuestra narradora trabajó en el primer elemento, en este desasosiego de irse a dormir, aún así sabiendo que es parte del sueño, esto que está soñando, que está pasando en su cabeza de que asesina a alguien, se levanta con culpa de daño permanente, de error fatal irreversible. Sí, en algún momento del pasado debía haber hecho algo malo, que había estropeado su vida, algo que le había sacado de su camino, como un tren que se mete por equivocación en una vía muerta. Esa es la información intuitiva que Daniel, nuestro personaje principal, que va a recibir, que está recibiendo como tal las instrucciones para salvar el mundo, su propio mundo, él todavía no puede descifrar. Aquí hay un gran ejemplo. Esta información, por ejemplo, él está estableciéndola que está en el pasado, pero ¿y qué tal si está en el futuro? ¿Qué tal si el asunto de su sueño no viene determinado por una experiencia anterior, sino viene determinada por otra voz que le está diciendo lo que podría pasar si se deja ir con la venganza sobre el asesino de su esposa? Solo lo estoy planteando como un ejemplo, no quiere decir que la novela así lo determine.
Y entonces en este proceso lo que a mí me muestra es que estos personajes, como muchos del siglo pasado y de nuestro siglo actual, no tenemos un manejo de nuestras vulnerabilidades, no tenemos un manejo sano de nuestros enojos. A veces no sabemos ni siquiera reconocerlos, saber que ahí están. Y el otro proceso importantísimo que ahorita va a ir apareciendo es que esa herida en realidad viene desde su niñez. Estas ganas de venganza, estas expresiones oscuras vienen hechas en un término muy crítico, vienen ya como a flor de piel del inconsciente y de su mundo interior, son expresiones puestas desde la niñez. En realidad, ya está, ese lo leí. Es bonita esta imagen de, entonces eligió como un tren que se mete por equivocación en una vía muerta. ¿Cuál es esa vía muerta? Pues si trabajáramos con San Agustín, es esa vía que no tiene amor, ¿no? Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Bueno, pues sin el amor, el túnel esta vía es una vía muerta, es una vía, hace poco también, no sé en qué texto lo decíamos, que alguien decía, revisa si tus acciones tienen como un sentido espiritual, si tienen eco espiritual están vivas. Si no encuentras el eco espiritual en las acciones que haces en tu vida, estás perdiendo el tiempo, estás viviendo muerto, estás en plan zombie. Seguía sintiéndose ridículo jugando a esa pornografía de Disneylandia. Parte de su proceso de olvido y de enajenación era esta vida nocturna y este acercamiento con los medios de comunicación relativamente pues, modernos o contemporáneos para abordar esta, esta sexualidad sin espíritu, ¿no? Las visitas a los antros, a las prostitutas, por más que, es decir, pues son disfraces, los tratos de las prostitutas son disfraces, no es real. Y mucho del contacto más importante de los hombres con el asunto de la prostitución tiene que ver por heridas emocionales, por situaciones de soledad, de poca estima, etcétera. Es en realidad el fundamento de este brutal negocio, pues. Seguía sintiéndose ridículo jugando a esa pornografía de Disneylandia. Seguía pareciéndole absurdo y poco excitante, pero al mismo tiempo percibía que iba creciendo dentro de él la frustración, una ansiosa inquietud que se asemejaba demasiado al hambre de amor, sin duda alguna, a la necesidad animal de afecto y compañía. Extrañaba a su mujer, pero otra vez, como hemos estado trabajando de algunos textos que desde hace algún tiempo a esta fecha de los hombres contemporáneos, no tenemos las instrucciones, no tenemos el manejo de nuestros dolores, de nuestra vulnerabilidad, y entonces allí andamos, pues yo diría que incluso echando a perder nuestra propia realidad en aras justo de esto, de satisfacer la necesidad animal de afecto y compañía, del roce de una piel ardiente contra la suya, de una explosión de sexo feroz que consiguiera sacarle de su ensimismamiento y su melancolía. Morir de sexo para olvidar que estaba medio muerto. Es una especie de salida, como otros eligieron el alcohol o las drogas, o pues no sé si marcarlo como emociones brutalmente fuertes. Este hombre pretende acercarse por medio de su sensualidad como tal, de su sexualidad, que es un motor biológico que lo tiene sosteniéndose en este asunto nocturno. Y ahí se atraviesa con una prostituta. Él no lo va a reflexionar porque me parece que en su dolor solo está caminando, pero él sucederá que viene un elemento muy, perdona por la emoción y el apasionamiento de esto, creo que no pasa nada. Viene un elemento muy importante que no realiza con toda la conciencia y que es que a partir, trata a esta prostituta, primero se acerca a una prostituta muy atractiva, que él casi se siente avergonzado por los sentimientos sensuales que le despierta esta mujer. Sin embargo, él no se da cuenta que a partir de que la mujer está en peligro, y también está vulnerable y triste, él genera empatía con esa mujer. Y entonces, una vez ante la empatía que genera con esa prostituta, con esa profesional del sexo, ya no, ya cancela esta posibilidad simplemente natural, simplemente del deseo.
le modifica radicalmente el trato con la prostituta. Entonces, casi mágicamente se da cuenta que la prostituta es una mujer. Pues digo, sé que es una tontería lo que estoy diciendo, pero me refiero a una mujer con conciencia, con dolores, con humanidad, que no es una compilación ahí, un amontonamiento de huesos y carne prestos para satisfacer las necesidades sexuales de los hombres. Y eso le cambia radicalmente el trato. Por supuesto, se seguirá cuestionando, porque ese es uno de los principios radicales del planteamiento del personaje, la muerte de su mujer. ¿Qué hago? ¿Te sigo amando fielmente? Intento morirme contigo, me voy y me pierdo en esto, hago, sacudo así y continúo con la vida, etcétera, etcétera. Pero atención, dice, él intentaba, o el acercamiento a este prostíbulo y a este mundo nocturno fue morir de sexo para olvidar que estaba medio muerto en su existencia normal. Dejar de sentir dolor por la muerte de Rita sería como volver a matarla. Esa es una cosa de estas bases de narrativas que tenemos sociales, que vamos creciendo y que nos las van, diría los cuatro acuerdos, nos las van pintando en el interior, pero que pocas veces nos detenemos a reflexionar como tal. Él cree en su narrativa, en su conversación interior que mueve el mundo, que mueve su mundo. Él cree que si deja de sentir dolor por la muerte de su exmujer, pues o de su mujer como tal, sería como volver a matarla. Vean el pensamiento relativamente neurótico, es decir, neurótico porque no tiene sentido con la realidad. A los muertos no podemos volver a matarlos, eso es de una obviedad abismal. Pero él en esa proyección de esa voz social que tiene guardada, de ese asunto como de tardar en que se genere el dolor, en que se alargue el dolor, eh, va a suceder eso. Él cree que si entonces la supera como tal, va a tardar en matarla. Hace poco hablaba con alguien que, por cierto, por algo surgió. Entonces, a la hora de preguntarle cómo estaba, pues me dijo que relativamente mal, me contó que venía de un reciente rompimiento y claro, cuando yo, honestamente, en realidad no me preguntó, no me pidió un consejo ni nada, un poco en aras ahí de intentar que saliera pronto porque la sentí triste, me atreví pues ahí a un planteamiento relativamente teórico de una manera de soltar para que saliera pronto, relativamente pronto, de este proceso de dolor. Pero nada, no logré modificarlo, ni siquiera creo que me ha de haber escuchado, porque no se lo planteaba, porque tendría que ver con que el tipo la terminó y se acabó la relación, incluso ella estaba hasta herida en ese proceso, pero no se iba a traicionar ella misma, según sus propias ideas, de soltar pronto la relación o el amor, el llanto y el dolor, lo que tuviera que durar por este hombre que la dejó, como para demostrarse ella misma que lo amaba. Yo le decía, tu planteamiento no tiene ningún sentido. ¿Tú sabes que lo amaste? Sí. Y que él ya no quiere volver y él no quiere estar contigo. No, no quiere estar conmigo. Venga, pues si tú ya lo amaste y ya se acabó, a otra cosa. Tú no fuiste infiel, tú cumpliste a tope con tu compromiso. Vámonos. ¿Por qué tienes que, a partir del dolor y del sufrimiento de ella misma, evidentemente, tiene que estarle como rindiendo homenaje a este es que si no me duele, yo misma, para mí, voy a pensar que no lo amé. Muy, muy radical, pues, pero otra vez está puesto desde hace muchísimos años en nuestro interior, ¿no? Desde que éramos niños viene ese proceso. Aquí ya también alguna vez lo platiqué de una experiencia maravillosa donde una niña a los 9 años, 6, 7 años tendría, se entera que su mami falleció y además de una manera muy, muy complicada. Y les prometo que, porque yo conviví con esa muchachita, 4 horas después la niña estaba jugando con sus Barbies sin menor problema. Sus hermanos ya adolescentes estaban sumergidos en una brutal condición de depresión y de tristeza y se querían matar los niños y el mundo neurótico se les vino encima y esta niña, como todavía no estaba en ese proceso, todavía no había acabado de aprender este dolor social, no estaba puesta ahí. Bueno, avancemos entonces. Dice, dejar de sentir dolor por la muerte de Rita sería como volver a matarla. Por eso le preocupaba no ver al medicucho. Tenía miedo de no ser capaz de seguir odiándole lo suficiente, terrible.
mi amor, te moriste, te voy a guardar la mejor de las memorias y el recuerdo y te voy a honrar, eh, con dolor conmigo mismo, sufriendo yo mismo y sin permitirme el perdón con respecto a la persona que yo creo que te hizo daño. Una cosa espantosa. Matías perdió para siempre la oportunidad de informarse de algo que le hubiera importado muchísimo. Todo lo que aprendemos en nuestras breves vidas no es más que una pizca insustancial arrancada de la enormidad de lo que nunca sabremos. Gran frase de la maestra Montero. Todo lo que aprendemos en nuestras breves vidas no es más que una pizca insustancial, es decir, casi nada de la enormidad de lo que nunca sabremos, el mundo de lo que no conocemos, el mundo, la perspectiva del mundo es tan grande que puede acabar como un proceso de tristeza reconocer que lo que podemos arrancarle en términos cognitivos a nuestra existencia es absolutamente mínimo. Seguro compartirás conmigo eh, todos los libros que se te antoja leer, no tenemos vida para poder acabarlos. Tenemos que ir haciendo nuestras elecciones y ahí fracturamos un montón de cosas y de posibilidades y de situaciones, pero así está planteada nuestra realidad. Como parte del proceso de las aventuras de la novela que te decía hace un rato, que en la cual la maestra Montero es especialista, porque es muy dinámico el asunto, muy claro en su lectura. Vio un taxi que se alejaba y una figura irreconocible entre las sombras de la noche, una figura femenina, este diálogo de la vida puesta de manera relativamente simbólica para que vayamos trabajando nuestros dolores, nuestros sufrimientos, etcétera. Vio un taxi que se alejaba y una figura irreconocible entre las sombras de la noche, en el umbral. El umbral es una especie de frontera, ¿no? Una figura de mujer, ahí está clarísimo el aspecto simbólico del lado femenino, masculino y de lo que tiene que sanar. Una figura de mujer abrió la puerta ante él, acarreando una bolsa de viaje que parecía liviana, con los ojos enrojecidos y su bello rostro lavado por el llanto, estaba Fatma. Fatma es esta prostituta que ahora le está pidiendo ayuda en términos mucho más humanos, pues casi amistosos. La puta principesca es una joya de proyección. Como nuestro personaje, nuestro taxista, tuvo una relación casi mágica y santificada con su mujer, a él le hace falta reconocer como el otro lado de la realidad. Él, digamos que está obsesionado con que su mujer era una santa. Bueno, pues entonces ahora se va a relacionar con una prostituta, con el otro extremo del espectro femenino que él maneja, va a ir a relacionarse con el otro extremo para reconocer también que ahí hay humanidad y que hay ternura y que hay, sobre todo aquí está, que hay humanidad. Y también para salvar como tal, acuérdate que en el aspecto simbólico, incluso psicológico, el inconsciente, esto lo planteaba Jung, el inconsciente no reconoce las personalidades de las personas con las que nos enfrentamos, con las que nos movemos. Es decir, mi inconsciente como masculino trabaja solo con diferentes rostros, pero de un mismo ser, que sería la mujer. En mi caso, por ejemplo, estaría pues sin duda una figura importantísima que es la mamá, y mi mamá combinada seguramente también con mis mejores amigas, que me han acompañado ya pues desde hace algunos años en mi existir cotidiano. Esas son también la otra parte de de la imagen con la que yo trabajo mi parte femenina. Seguramente pues la historia de las parejas con las que he estado muy cerca en términos físicos y emocionales y etcétera, aunque la relación está verdaderamente ahí muy alejada, pero sin duda como referencia en mi existencia es muy importante la figura de la madre de mis hijos. Y de ahí se agregan las amigas que voy trabajando de manera reciente, las compañeras de mi profesión, las familiares, tías, primas. Alguien muy importante también ha sido, bueno, es que quizá no la mencioné como una amiga, pero en realidad, digo, ya es una amiga, pero el nexo es otro, más bien como de hermana, es lo más cercano a una hermana
que haya yo tenido, porque no tuve como tal biológicamente, que sería mi cuñada, y seguramente a futuro las parejas de mis hijos, por ejemplo, mis alumnas, las que voy conociendo, con las que voy compartiendo periodos así relativamente regulares pues de mi existencia con ellas, todas estas mujeres que te estoy mencionando, el inconsciente solo las reconoce como una sola. Entonces, si yo de manera neurótica divido radicalmente mi realidad, justamente voy a vivir un proceso muy neurótico. Si genero de manera inconsciente o libre o fluida esta sola imagen, cada vez que interactúo con una de estas personalidades, con uno de estos prototipos femeninos, es información que me hace ser, es información que necesito para un mejor transcurso vital, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, se le presenta esta prostituta con el rostro lavado por el llanto, Fatma, la puta principesca. Ni siquiera sollozando compulsivamente perdió su aire majestuoso. Es, otra vez, como esta princesa vista, es decir, logra nuestro personaje superar el disfraz de la prostituta, superar el disfraz de la acción para encontrarse con la luz de una princesa. Ese sería el mensaje espiritual, que es muy bonito. Entonces, la neblina imaginaria, esto es muy bonito también por este asunto neurótico, la neblina imaginaria se deshizo. Enfrentar la verdad y reconocer que detrás del disfraz de prostituta hay una princesa, en términos justo de este reinado de información para mi propia interioridad, entonces la neblina imaginaria se deshizo y con horror, pero sin la menor sorpresa, la mujer se reconoció a sí misma en el cadáver, otro proceso y otra información de los diferentes viajes que Montero está haciendo trascender, está haciendo recorrer a sus personajes para que trasciendan sus míseras existencias anteriores. Cerebro, así le decían a la chica, se dejó caer en esa visión abismal de su propia cara yerta y fría. Hay otro proceso de reconocimiento para sanar la vida y es el reconocimiento de la muerte. Cuando reconocemos, no importa la edad, pero cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad vital y nuestra cercanía con el proceso de la muerte, cuando nos pasa de cerca, cuando nos roza muy cercanamente la muerte, debería modificarnos nuestra manera de vivir. Cerebro se dejó caer en esa visión abismal de su propia cara yerta y fría. Era como un deslizarse hacia la nada. Pero de pronto, y esto sí que fue inesperado, el cadáver abrió los ojos y clavó en ella una mirada fulgurante en su proceso imaginario, evidentemente. Todavía no estoy muerta, dijo la Cerebro, muerta con voz tronante. Es decir, yo proyecto en alguien muerto, me proyecto a mí mismo. Y entonces ese muerto abre los ojos y me dice, todavía no estoy muerto, pero el que todavía no está muerto soy yo mismo, el que estoy viendo, como si se hicieran uno, objeto y sujeto, y se correspondieran. Esa es la información que en términos, bueno, relativamente mágicos y fantasiosos, el mensaje que de fondo está es ese. Los muertos es probable que nos pesen porque nos están manifestando de manera directa nuestra vida muerta, nuestra vida como tal, que la estamos viviendo pues seguramente como muertos. Todavía no estoy muerta, dijo la Cerebro muerta con voz tronante. Y la Cerebro viva despertó con un grito. Es una joya esta. Y de estos bocadillos, pues, en los capítulos de la novela está llena estas instrucciones para, instrucciones para salvar el mundo de la queridísima Rosa Montero. Eh, Hipótesis que de ser cierta demostraría una vez más que el destino es malandrín y caprichoso y que a veces los males traen algo positivo. Eso es lo que hay que aceptar de la vida. Del mismo modo que los bienes pueden venir preñados de desgracias. No es que vengan unos y lleguen otros, es que el paquete en realidad está así y donde nosotros ponemos nuestra atención es lo que la vida está intentando decirnos. Acuérdense, lo hemos trabajado aquí muchas veces en el 11º mandamiento con los 3 llamados, uno muy sutil y cariñoso, otro más firme y un tercero que es arrasador, pues porque de todas maneras el mensaje, la carta te tiene que llegar, la tienes que leer. Tú decides si te tomas un café y con toda comodidad la abres y la lees en paz
y tomas y echas mano pues de acciones para remediar lo que la carta te pide, o te la recetas en una voz aquí bajita o en un sueño puesto en un hospital, o con un par de minutos ahí de nada o segundos ahí de que tu corazón se quedó sin palpitar y entonces te tendrán que revivir, pero ahí fue el modo por el cual la vida logró por fin que le prestaras atención. Tal vez Dios, si existe, no sea más que un narrador loco con debilidad por las estructuras circulares. Bonita imagen, humilde y de gran honor, pues, del autor que asume como tal que él está jugando también a ser el mismo Dios en términos de escribir la novela. Aquí también lo hemos trabajado con el texto del maestro Vargas Llosa a partir de la obra de García Márquez. Y de ahí que la existencia consista en salir de la oscuridad para regresar de modo indefectible, ese es como el destino fijo, indefectible a las tinieblas, tras chisporrotear un poco por la vida. Entonces venimos a caer en este túnel oscuro del cual ya hablamos hace un rato, para recibir medianamente ahí chispazos de eternidad. Está muy lindo el proceso. Y finalmente cierro con esta cita que va a cerrar la novela y que va a ser el asunto de redondez. ¿Te acuerdas que hace un rato te planteé que abre la novela diciendo hay dos tipos de personas, los que se van a la cama a descansar y que van con alegría para pasarla muy bien y dormir y renovarse para el otro día, y los que van a la cama con angustia, con amenaza, con temor y que preferían dormir de día antes que la noche. Me hizo recordar el pequeño pasaje que aparece también en Los Amorosos del maestro Jaime Sabines, donde justamente dice, no, pues los amorosos son los desvelados, entendiendo el amor en la conversación que cada uno quiera o pueda. Bueno, vamos a cerrar. Dice, con este diálogo banal comenzó el prodigio. Es una joya esta novela, porque de eso es lo que Montero pretende. La realidad en su simpleza está llena de una carga de información espiritual directa al alma, verdaderamente maravillosa, pero somos unos ciegos, somos unos Edipos justo, demasiado preocupados por nuestras preocupaciones inmediatas, por nuestros avatares inmediatos, que no alcanzamos a darnos un segundo de paso de tranquilidad para, para, para recibir los mensajes amorosos de la existencia. Con este diálogo banal comenzó el prodigio, el pequeño misterio de la vida gozosa, y es que la humanidad se divide entre aquellos que saben amar y aquellos que no saben, pero esa es otra historia. Brutal, es una joya, maestra Montero. Eh, Porque estas instrucciones para salvar el mundo que nos la va dando con la vida de los personajes, cómo cambian su manera de ver, cómo se acercan a ellos mismos, las cosas que superan, no hay el narrador que nos dice, que nos destaca el consejo, no, por supuesto, no es una cosa como de autoayuda barata, no, y sin embargo la menciona, pero, pero la menciona así, de manera tan sencilla, sin enmarcarla, sin ponerle ninguna luminosidad especial, que justo por eso se vuelve maravillosa, porque es como ese proceso. Me acordé también de esta película donde el gurú, digamos, el maestro le dice, cárgate una piedra y mañana vamos a ir a lo que siempre te he querido mostrar, vamos a subir ese cerro. Y cuando suben el cerro y el tipo va muy emocionado y en fin, no encuentra nada al llegar y él se desilusiona y dice, no hay nada, no encontré nada en la llegada. Y después de una crisis dice, claro, qué estúpido, es que no hay nada en la llegada, todo está en el andar, todo está en el camino. El camino es la felicidad, el camino es el aprendizaje. No hay llegadas a ningún lado porque tampoco partimos de ningún lado. Con este diálogo banal comenzó el prodigio, el pequeño misterio de la vida gozosa. Y es que la humanidad se divide entre aquellos que saben amar y aquellos que no saben, pero es esta otra historia. Es decir, ¿cuáles son las instrucciones para salvar el mundo? Ni siquiera te lo voy a mencionar porque ya lo leí dos veces y seguramente ya lo sabrás. Está clarísimo, pero requiere de nuestra atención, ¿cierto? No es, no es esta, no es esta lectura estúpida, por supuesto que no lo es,
donde además me encabrono porque la información no viene, no me trata, la maestra Montero no trata a sus lectores, no los reta, tampoco los reta, pero sin duda no los trata como estúpidos. No nos trata como estúpidos. Nos trata con hambre, y con esa hambre de vida y con esa hambre de belleza es que ella nos responde con estas joyas como las instrucciones para salvar el mundo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente entrega. Soy Marco Vidal. Chao.